Como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Agustín Burbano, sociólogo y analista político. Con él vamos a hablar de la coyuntura política. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar esta invitación a Ecuador en Directo. Bienvenido, ¿me escucha? Jaime, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar en Ecuador en Directo. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Agustín. Antes de empezar esta entrevista, quiero compartir un video previo a la entrevista que le hacía Carlos Vera al presidente de la República el día jueves, donde él nos hace un análisis desde el punto de vista de él, ¿no? De lo que vive el país en este momento. Rodemos. Es un buen momento para el presidente de la República y es un mejor momento para el Ecuador. De hace 3 meses acá, en que hablamos por última vez, la mayoría de indicadores críticos han convalecido, en especial el que más nos sigue preocupando, que es el de la inseguridad. Las muertes violentas retrocedieron un 14% en las 3 provincias donde hubo estado de excepción, aunque solo 1% crecieron en Guayas, bajaron 27%, en Esmeraldas y 52% en Santo Domingo. En lo económico nos apuntamos hacia una recaudación tributaria récord de más de 16.000 millones de dólares. El crecimiento económico se ha sostenido en 2.5%, aunque es menor que el 4.1% del año pasado y no iguala todavía el 8% que caímos con oportunidad de la pandemia, pero el nivel de ventas supera los 225.000 millones de dólares y la reactivación económica se siente a propósito de los aspectos comerciales de la Navidad. En medio de todo eso, acaba de ocurrir algo mucho más significativo en los Estados Unidos, y ustedes lo van a ver cuando empecemos a tratar el tema, e inclusive cuando podamos desagregar algunos aspectos de una ley especial con un capítulo singular de cooperación Ecuador-Estados Unidos en temas de democracia, de comercio y especialmente de seguridad. Que el país está bien, nos dice Carlos Vera, que es un buen momento para el presidente de la República y es un mejor momento para el Ecuador. ¿Qué criterio nos puede dar usted, doctor Agustín Burbano, sobre lo que dice un sector de la prensa? Jaime, me parece debatible, me parece controversial. Creo que como ciudadano, cuando prendo un medio de comunicación, cuando me conecto a internet, escuchar a un determinado periodista o cuando abro el periódico para leer a alguien, no busco un ejercicio de relaciones públicas, busco el ejercicio de alguien que cuestione la realidad, que cuestione a los mandatarios, que analice qué están haciendo mal, qué se puede hacer para corregir, qué se puede hacer para enderezar los rumbos. Y lo digo esto porque es polémico decir que el país está bien. Digo, hemos tenido un crecimiento que se ha triplicado la cantidad de migrantes ecuatorianos que salen por el tapón de Darién, por la frontera, por la selva espesa entre Colombia y Panamá. Hemos tenido un auge de las remesas nuevamente. Hemos tenido un crecimiento inusitado de la migración ecuatorianos de Estados Unidos. Nos rechazaron esta iniciativa diplomática que el Ecuador viene sosteniendo desde hace tiempos de poder entrar a Europa como turistas sin necesidad de solicitar la visa cada vez que queremos obtenerla, y nos la rechazan porque hay una alta tasa de rechazo de ecuatorianos y ecuatorianas pidiendo la visa Schengen. El que queramos salir de este país, el que haya tantas familias que empiecen a romperse porque hay personas que salen del Ecuador, da cuenta que el Ecuador no es un país que te está vendiendo o que te está permitiendo construir un futuro. Y eso es un signo gravísimo para la democracia. Si es que uno de los indicadores más graves de la crisis en Venezuela, del mal funcionamiento de la vida cotidiana en Venezuela, es la cantidad de venezolanos que emigraron afuera de su país, no podemos taparnos los ojos y pensar que si en Ecuador estamos de nuevo a puertas a un proceso migratorio, las cosas están bien. Entonces a mí lo que me gustaría es que haya un ejercicio, un análisis de qué es lo que se está haciendo mal o por qué, si es que el Ecuador, en la palabra de los gobernantes, está tan bien, ¿por qué eso no se condice ni con las tasas de criminalidad, ni con las tasas de pobreza, ni con el subempleo, ni con la migración? ¿Por qué toman esta postura algunos, yo diría, actores políticos que aparentemente son periodistas, pero se vuelven actores políticos y están al frente de los medios de comunicación intentando pues posicionar un discurso que en realidad de todo lo que nos dicen en ese discurso es vacío?
Justamente por lo que tú mencionas, Jaime, porque se ha dejado relegado el rol del ejercicio periodístico, porque la noticia ha pasado a un segundo plano y porque el periodista que trata de tener ya un juego más político, una presencia, una actitud, una intervención más política en la sociedad, ha pasado a ser más importante que la noticia, ha pasado a ser más importante que la pregunta, ha pasado a ser más importante que el cuestionamiento. Y esto a donde nos lleva es a que el periodista siente que tiene una posición privilegiada ya no para hacer preguntas a sus gobernantes, sino para irradiar sentidos políticos. Entonces ahí ya se da ese desplazamiento del juego de ser periodista al juego de ser político, que no es nuevo en Carlos Vera, no es nuevo tampoco en esta época, y que quizás tuvo uno de sus clímax en el gobierno de Lenín Moreno. Digo, el gobierno de Lenín Moreno, el poder de la prensa llegó a ser tal que en manos de la Asociación Radiofónica de Guayas estaba nada más y nada menos que en la representación de Otto Sonnenholzner, que llegó a ser vicepresidente de la República. Tuvieron una Secretaría Nacional de Inteligencia, tuvieron el ministerio, primero la Secretaría Nacional de Comunicación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, luego al final del periodo el Ministerio de Gobierno. Entonces yo sí creo también que desde la prensa ya se empieza a visualizar que son un poder y que pueden tener estrategias de poder y que pueden participar de los procesos de gobernanza y de gobernabilidad del Ecuador. Entonces, bueno, hay que ver si es que esto es también producto del discurso de la autorregulación, hay que ver si es que esto es un efecto de la autorregulación, o bueno, ahí hay que hacer hay que hacer investigaciones y hay que plantearse algunas hipótesis. Aunque este sector de la prensa está desprestigiado, porque de a poco ellos han ido perdiendo credibilidad, la gente los ve menos. Si usted los pone a competir a esos mismos medios con las redes sociales, no llegan a los niveles que llegan otros medios alternativos. Sí, es verdad eso, pero también es cierto lo siguiente, Jaime, y es que lamentablemente hoy en nuestros días las audiencias no estamos haciendo un ejercicio activo de solicitar evidencia, que respalde los argumentos. Es decir, el mismo periodista Carlos Vera hace 2 semanas sacó un bulo, una noticia falsa, un comunicado falso de una agrupación política de Revolución Ciudadana, en la que se mencionaba que Revolución Ciudadana estaba en contra de la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. El comunicado era falso, era fabricado, fue manufacturado, fue confeccionado, fue falsificado. Pero la audiencia replica y retuitea y no requiere evidencia para determinar si eso es verídico o no, si eso es verdadero o falso. Entonces también entramos en un juego de audiencias redundantes, en un juego de burbujas, donde yo escucho a tal o cual determinado periodista porque confirma mis prejuicios previos, porque confirma mis nociones previas. Y estos son los juegos comunicacionales, los juegos de relacionamiento mediático entre audiencias y liderazgos políticos que llevaron a la presidencia personajes como Donald Trump, que llevaron a la presidencia personajes como Jair Bolsonaro, que no son necesariamente novedosos, porque ejemplos de esto en Ecuador hay desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estábamos en la Constituyente del 2008, que te decían que si tenías una casa y tenías un cuarto vacío con la Constituyente, ya ese cuarto iba a ir para una familia pobre y ese tipo de cosas. Pero sí creo que el boom de las redes sociales amplifica la capacidad de estos mensajes tipo fake news, de esta lógica de audiencias redundantes, donde yo no quiero información que me haga pensar la realidad de forma distinta, sino yo quiero información que confirme mis prejuicios y mis prenociones. Correcto. Vamos a otro tema, Agustín. Bueno, el presidente de la República, ahora que estuvo su gira por Estados Unidos, pues allí el presidente de la República anunció pues que cuando se envalentona piensa en reelegirse en el 2024, si no me equivoco, 24 o 25. Bueno, estoy medio perdido. Pero bueno, él quiere reelegirse. Pero vino acá a Ecuador, ya vio la realidad, que tal vez eso no tuvo el efecto, pero esa noticia no es que la lanzó porque se le ocurrió. Yo me imagino que esa es una estrategia que van creando para ver cómo reacciona la gente. Seguramente no le reaccionó el pueblo como tenía que ser, ahora dijo que ese fue como quien dice un decir. ¿Qué piensas de eso? Mira, estamos acercándonos ya al medio término de la presidencia de Guillermo Lasso. Estamos arrancando
se acaba el Mundial y arrancamos ya con fuerza una campaña seccional. Y yo creo que Guillermo Lasso siente una cosa, y es que se le está haciendo muy palpable que ningún candidato, ninguna candidata de su propio partido político está poniendo ni a lo largo ni a lo ancho del Ecuador una foto con su rostro. No existe un meme, un flyer, una caja de fósforos en Ecuador en el que algún candidato o candidata, desde las juntas parroquiales, pasando por las concejalías, alcaldías o prefecturas, tenga su rostro al lado del de Guillermo Lasso. Entonces yo sí creo que en ese sentido Guillermo Lasso empieza a sentir que dentro de sus propias filas, de su propio sector político, empieza a reducirse la lealtad. Y como ya se va acercando la mitad del periodo, empiezan los liderazgos más prominentes, más sobresalientes de sus primeras filas, una pequeña carrera por quién es la persona que va a ser la sucesora de Guillermo Lasso. Entonces yo creo que las declaraciones de Guillermo Lasso fueron en ese sentido, porque decir que él se va a volver a candidatizar en 2025 significa decirles a todas las primeras líneas, a todos los primeros mandos que están debajo de él: paren esta competencia absurda de ver quién de ustedes me va a suceder, paren esta competencia de quién de ustedes me va a relevar. Yo ya veo que ustedes me están perdiendo lealtad, pero si ustedes quieren irse por esas, yo voy a volver a ser el candidato en 2025, aun cuando eso signifique la derrota del proyecto político. Entonces yo le veo en ese sentido, yo veo que es un manotazo de fuerza de un niño caprichoso o de un millonario caprichoso que está molesto porque está perdiendo lealtad de sus mandos medios, de sus primeras filas, que está molesto porque nadie en su partido político quiere hacer campaña política con su rostro, no hay una caja de fósforos con la foto de Guillermo Lasso, y necesita de alguna forma reconducir ese frente interno. Esa es la lectura que yo de momento le doy. Diría que el presidente quiere efectivamente competir por las elecciones, pero la tendencia, la trayectoria de la imagen de Guillermo Lasso no da para eso. Digo, en 12 de noviembre del 2022, Guillermo Lasso cerró con una imagen de acuerdo a perfiles de opinión con 12.62%. Ese valor de aceptación es menor que el que tenía Lucio Gutiérrez cuando cayó de la presidencia. Entonces, yo le veo más por ahí. Es un manotazo para sus filas internas. ¿Y por qué crees que su gente, sus candidatos, no quieren aparecer junto al presidente de la República? Bueno, esa es la pregunta que debería hacerse Carlos Vera, porque si es un momento tan bueno para Guillermo Lasso, porque si la economía, a decir de Carlos Vera, está tan bien, porque si la seguridad se ha solucionado tan rápido, ¿por qué ningún candidato quiere salir con la foto de Guillermo Lasso? Yo creo que aquí lo que se estalla es esta burbuja y lo que se da cuenta, o lo que esto da cuenta, es que Guillermo Lasso, más allá de su plan de vacunación, fracasó en gestionar la multiplicidad de crisis que ya estaban consolidándose en el Ecuador el momento en que él decidió ser candidato a la presidencia. Cuando Guillermo Lasso gana la presidencia, él ya sabía que iba a gobernar un país que tenía crisis de representación y crisis política. Octubre del 2019 ya había ocurrido una crisis sanitaria. Él ya sabía que empezaba de nuevo una estampida migratoria. Él ya sabía que había una crisis crediticia. Tenemos un problema muy silencioso en el Ecuador de endeudamiento privado, de endeudamiento de las familias y de falta de acceso al crédito. Guillermo Lasso, siendo banquero, él ya sabía que en este país es más barato un crédito para comprarse un auto, una casa, una televisión, que un crédito para ponerse un pequeño emprendimiento, para ponerse una empresa. Él ya sabía que estábamos entrando hacia esquemas de injusticia tributaria, por ejemplo, y que no lo solucionó, los agravó. En Ecuador no tenemos impuesto a las ganancias. Lo que hizo Guillermo Lasso fue cambiarnos el impuesto a las ganancias por un impuesto a los ingresos, porque antes por lo menos se podía deducir algo de tus gastos personales sobre lo que tus ingresos y pagabas el impuesto sobre las ganancias. Ahora hay lisa y llanamente impuestos sobre los ingresos. Entonces yo sí creo que Guillermo Lasso fracasó en gestionar alternativas, en gestionar respuestas, en gestionar soluciones que atiendan esta multiplicidad de crisis que atravesaban al país. Y creo que ya 2 años es un tiempo suficiente para empezar a ver resultados. Las ciudadanías tienen malestar y creo que los candidatos de sus filas lo perciben y por eso no lo sacan en ninguna foto de campaña. Bueno, lo escuchamos a Vera y al propio presidente de la República que dice que el país vive el mejor momento, ¿no? Pero cuando vamos a la realidad de lo que vive el país, cuando
vemos cómo en Guayaquil y en muchas ciudades del país, casi que en todas las ciudades del país, hay inseguridad, hay crisis. Estamos viendo que la realidad es otra. El presidente de la República nos ha dicho que ha invertido más de 13.200 millones de dólares en el sector social. Entiendo yo que el sector social, si hay inversión en el sector social, pues deberían de bajar las tasas de inseguridad que existen en este país, que no vemos lo que dice el gobierno. Más vale hay un incremento terrible, ¿no? Acá en Guayaquil, este fin de semana, creo que hubieron más de 20 personas asesinadas. Hasta el día domingo, en la tarde, 20 personas asesinadas, sin contar el día de ayer. Yo creo que pasamos los 30. Y no sé de qué cosas habla el gobierno, que las cosas están mejorando. Si mejorara el país, bajara la crisis de inseguridad que hay en todo el Ecuador. Agustín, ¿no crees? Pero por supuesto, Jaime, pero y dos cosas adicionales que siguen en línea con lo que nos comentas. Una de mis especializaciones es estudiar violencia. Desde agosto, el Ministerio del Interior no libera las bases de datos de homicidios intencionales en el país. Ya simplemente no hay cómo acceder más allá de agosto. Porque si el país está evolucionando también, ¿por qué no liberan las bases de datos de homicidios intencionales en el país? Una proyección lineal de ese momento, de esa fecha, nos daba cuenta que vamos a cerrar este año con una tasa de alrededor de 24 homicidios cada 100.000 habitantes. Ya, eso ya nos ubica dentro de los países más violentos de la región. Y con las provincias más conflictuadas, que serían las de Esmeraldas, con una tasa de alrededor de 70 homicidios cada 100.000 habitantes la provincia y de 40 homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia de Guayas. ¿Por qué no liberan esas bases de datos? Eso ya es sumamente llamativo, sumamente llamativo. Sí hay que señalar que lamentablemente el gobierno ha desarrollado un tipo de vínculo con la fuerza pública, particularmente con la policía, que es muy peligrosa para la democracia. Y te digo por qué. Porque la policía, en teoría, su función es trabajar la pacificación de la vida cotidiana, trabajar contra el crimen organizado, hacer tareas de inteligencia contra el crimen organizado, tener un funcionamiento de policía comunitaria en cada uno de los barrios, en los lugares urbanos y rurales del país. Pero la policía ha empezado a desarrollar una especie de transacción perversa con los gobiernos. Empezó con Lenín Moreno y es, yo te doy gobernabilidad, es decir, cuando hay una movilización social muy masiva, muy beligerante, muy contenciosa, yo voy a reprimir, yo te voy a sostener en el gobierno, pero al margen, vos me quitas gobierno civil de encima, tú me quitas regulaciones civiles de encima, yo empiezo a fortalecer mi capacidad de autorregularme internamente y de autogobernarme. Esto ya ocurrió en octubre del 2019. Lenín Moreno tuvo unas transacciones con la policía bastante perversas. La policía nunca debió haber manejado cárceles, se les entregó las cárceles. Las policías no tenían el control de las fronteras de migración, se le devolvió esa competencia a la policía. La policía no tenía investigación forense, una de las estrategias de pacificación de la criminalidad, de la vida cotidiana, de la lucha contra la violencia del periodo 2008-2016 fue haberle quitado a la policía la investigación forense, que haya un cuerpo civil de investigación forense, se le devolvió a la policía. Y Guillermo Lasso, después de previo y después de las movilizaciones de junio del 2022, volvió a este intercambio perverso. Le dan a la policía cosas a favor de la gobernabilidad. La policía se empieza a dedicar a tareas políticas y empezó a desviarse hace mucho tiempo de tareas de inteligencia y de tareas de combate al crimen, a tal punto que el mismo Anderson Boscan denuncia que desde la Dirección General de Inteligencia se dirige una granja, un troll center. O sea, la policía más preocupada de hacer memes, más preocupada de embarrar la imagen en la opinión pública de los adversarios del gobierno y de los adversarios de la Policía Nacional, sobre todo después del episodio de Belén Cáceres, de Belén Bernal. Entonces, nada, esto es, la verdad es sumamente llamativo. Tenemos una policía que no se está dedicando a sus competencias primarias, sino que se está dedicando a tareas de misiones y a funciones políticas. Y eso es muy grave. Claro, y se demostró en el caso de María Belén Bernal, cuando el presidente de la República le dio una semana, si no me equivoco, a los oficiales de la policía y que los iba a mandar fuera de la policía, incluso lo anunció, lo hizo público. Y después
prácticamente lo desautorizó el ministro del Interior. O sea, vemos que el presidente de la República, la palabra del presidente de la República dentro de la policía está devaluada. Ahí no manda el presidente. Exactamente, y se invierte aquello que está dispuesto en la Constitución, porque de acuerdo en la Constitución es el presidente de la República o la presidenta de la República a quien se subordina la policía, pero aquí la relación está invertida. El presidente en su momento con el anterior ministro del Interior pidieron la cabeza de los generales que estuvieron involucrados en malos procedimientos y malas decisiones en el caso de María Belén Bernal, y lo que termina ocurriendo es lo contrario, es la policía la que subordina al gobierno. Eso ya es un rasgo que llama profundamente la atención para que dejemos de calificar a este momento político del Ecuador como democrático. Que sea la policía la que subordina al gobierno civil y no el gobierno civil el que subordina a la policía, ya es un problema para la democracia. ¿Y por qué el gobierno deja que la policía mande? ¿Qué oculta detrás de todo? Me imagino que hay algo aquí. Hay un intercambio informal de favores. Bueno, se nos cortó la señal. Algo pasa. Lo mismo ocurrió con el economista Pablo Lucio Paredes. Vamos a ver si podemos retomar ese diálogo con el doctor Agustín Burbano, que me parece que está haciendo un análisis interesante de la realidad de lo que vive el país. En el tema de la policía, me parece que está diciendo las verdades y está desnudando lo que ha pasado dentro de este gobierno con la Policía Nacional. Cómo se ha dejado someter por parte de la policía. Yo también a veces quiero creer que puede ser que algo de favor le debe la policía al gobierno, tal vez en las jornadas de protestas del mes de junio de este año 2022. Y es por eso que prácticamente la policía desautoriza a veces la palabra del propio presidente de la República. Me confirma, Jorge, si lo tenemos a Agustín Burbano para continuar este diálogo, ya casi que en la recta final de esta entrevista, que me parece interesante, hacer un análisis de lo que está viviendo el país, lo que ha vivido durante este año 2022, que ha sido bastante terrible. El tema de la inseguridad, yo creo que es lo que más nos acecha y lo que la gente quiere en este momento, que el Estado tome el control de la seguridad del Ecuador, pero lamentablemente ni los estados de excepción han funcionado. Se los aseguro que el presidente viene diciendo que si gana el sí en la consulta, las cosas van a mejorar y que el país va a ser distinto. Más o menos nos venden una idea, como cuando el presidente Moreno anunció el 7 veces sí, esa consulta mañosa del 2019, creo que fue, 2019, donde se tomaron todos los poderes del Estado, los poderes de control, y allí hicieron lo que quisieron y decían que las cosas iban a mejorar, y habían algunos líderes políticos que salían a las tarimas o a las calles a invitar a la gente que vote 7 veces sí. Yo recuerdo a Jaime Nebot que decía: ¿quieres empleo? ¿Quieres seguridad? En aquel entonces, pues vota sí. Y resulta que ese 7 veces sí pues fue la destrucción del país. Y eso es lo que tenemos ahora. Se nos fue la señal un rato, Agustín. Ya en la recta final de este diálogo, pues yo hacía un comentario, ¿no? De todo lo que nos están vendiendo, nos venden humo, ¿no? Hablan de que la consulta popular, que se va a dar en el mes de febrero del año que viene, es la solución a los problemas que tiene el país. Problemas de inseguridad, problemas de democracia, problemas de todo lo que existe en este país. Y que el presidente de la República nos da a entender en sus mensajes que nos lanza, es que para que el país cambie y que para que el país sea un país seguro y que las cosas mejoren, pues hay que votar por esa consulta. Nos venden ese humo. Jaime, sí, lo siento, perdí la señal, estoy conectado desde el celular ahora. La consulta tiene algunos aspectos bastante problemáticos. A mí hay dos que me preocupan y mucho. Me preocupa que la consulta está diseñada para que el gobierno, de la misma manera como hizo hace pocos días el presidente,
empiece a llamar a los opositores nuevamente de narcotraficantes, los califique de narcotraficantes. Si tú eres crítico a la consulta es porque eres narcotraficante. Si tú criticas la consulta es porque tienes vínculos con el narcotráfico. Si es que tú tienes observaciones o reparos a cualquier pregunta de la consulta, es porque defiendes los intereses del narco. Y a mí lo que me preocupa es que está diseñada la consulta para que desde todo este despliegue, todos los instrumentos, las instituciones, desde todos los espacios de apoyo, de creación de comunicación política gubernamental, se empiece a designar, a calificar, a etiquetar a cualquier opositor político al gobierno como narcotraficante. Y esto especialmente con dos identidades políticas, con la Revolución Ciudadana primero y con la CONAIE segundo, a tal punto que hace pocos días, su entrevista en NTN 24, el presidente volvió a mencionar el vínculo del narcotráfico con la política, que ojo, estoy seguro que hay vínculos y muy fuertes del narcotráfico con la política, pero hizo una denuncia pública en medio de comunicación sobre la existencia de candidatos en las próximas elecciones seccionales y la existencia de asambleístas en la actual Asamblea Nacional con vínculos con el narcotráfico, y no denuncia con nombres y apellidos, no provee evidencias, no va a la fiscalía a poner la denuncia, que se investiguen, a que se hagan las acciones de curso legal. Entonces, yo creo que esto es la gran intencionalidad de la consulta. En primer lugar es esta, es embarrar que algo queda, es describir, es imprimir, es descalificar tanto a la Revolución Ciudadana como a la CONAIE como narcotraficantes. Y esto es grave porque tanto Rafael Correa como Leonidas Issa son, en las encuestas de opinión, los dos liderazgos que están mejor situados en la opinión pública de la ciudadanía. Entonces, ¿de qué democracia podemos hablar en el Ecuador cuando no existe una comunidad política plena? Cuando los dos liderazgos más relevantes del escenario nacional son designados una y otra vez por el poder gubernamental, por todo el eco que tienen en los medios de comunicación, como narcotraficantes. Y la segunda parte que me preocupa muchísimo de esta consulta popular, muchísimo, es cómo se va a generar la reducción de los asambleístas. Porque la reducción de los asambleístas va a afectar, y de una forma muy fuerte, a las provincias con menor cantidad de población. Las provincias, que son justamente las provincias donde ganó Guillermo Lasso, de la Sierra y de la Amazonía, donde hay en términos relativos, donde hay baja cantidad de población, van a pasar de tener 4 o 3 asambleístas a tener 1 o máximo 2 asambleístas. Y las provincias donde se concentra la población territorial en Ecuador, Guayas, Pichincha, por ahí la provincia de Manabí, por ahí la provincia de Los Ríos, del Oro, ¿qué es lo que va a suceder? Van a crecer, van a aumentar su número de representantes en la asamblea, y lo van a hacer también vía asambleístas nacionales, porque vamos a pasar de un cálculo de 15 asambleístas nacionales a un cálculo de 34 o 35, hay que ver qué resultados tira el censo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a fortalecer en el legislativo la presencia de provincias como Pichincha, la presencia de provincias como Guayas, en desmedro de provincias pequeñas como Carchi, en desmedro de provincias pequeñas como Bolívar, en desmedro de provincias poco pobladas como Pastaza o Zamora Chinchipe. Y ahí lo que vamos a tener es un problema serio. ¿Qué es lo que está pretendiendo el gobierno o qué es lo que están pensando? Para mí esto es una reforma muy propia de cómo pensaría políticamente el país, el sector bancario nacional. Porque para el sector banquero, para el sector financiero nacional, va a ser mucho más fácil controlar el país si es que hay más asambleístas de Quito, de Guayaquil, que son los dos polos financieros del país, y si es que hay menos asambleístas de otras provincias, porque ya no tienen que negociar con 3 o 4 personas, tienen que negociar solamente con un patriarca en dicha provincia. Entonces me llama muchísimo y muy profundamente la atención, porque esta consulta, en esta pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, va a tener efectos profundamente regresivos y antidemocráticos. ¿Y qué soluciona el país reduciendo 37 asambleístas? Porque creo que son 100 o 99 los que se quedarán para las próximas elecciones. O sea, ¿qué solución podría tener? La respuesta es cortísima: nada. La Asamblea Nacional ni siquiera es la función del Estado que más dinero o que más recursos o que más derogación de recursos demanda. Antes que la función legislativa hay otras funciones, la función de transparencia y control social demanda muchos más gastos. Es decir, el ahorro es nimio, el ahorro de verdad es nada. Para mí aquí lo que hay es una operación de comunicación política que, muy en la línea del Estado obeso, ataca
a funciones del Estado que no pueden instrumentalizar por completo las élites que en este momento nos están gobernando, entonces vía consulta popular y con esta idea de que son unos vagos, de que son ladrones, de que no hacen nada, quieren minimizar. Pero me preocupa muchísimo la pérdida que van a tener las provincias medianas y pequeñas, Claro. muchísimo. Agustín, yo creo que el presidente se contradice, ¿no? Él quiere reducir presupuesto, hay que ser austero con el Estado, pero sin embargo, hace poco acabó de aprobar un presupuesto, está para la proforma del 2023, pagar la colegiatura de los hijos de los que están en las embajadas. Ese es un recurso que sale del Estado y que tendrá que ir para el presupuesto del 2023. Estamos hablando de $1 millón. Yo creo que ese es el presupuesto que le está quitando a la Asamblea en este momento. Sí, y no puedo creer esto que me dices, no lo tenía presente, me parece una locura. Me parece una locura porque también se empieza a romper el principio de igualdad, ¿no? Digo, empezamos nuevamente a tener funcionarios públicos de primera categoría, funcionarios públicos de segunda categoría, funcionarios públicos de tercera categoría, y esas son las cosas que había que romper en este país. O sea, tú me hablas de esto y me haces de acuerdo de los momentos en el que ser trabajador o trabajadora del Banco Central era lo mejor que te podía pasar en esta vida. Era una lotería. Pero era también, el Banco Central era casi un club. Claro. O sea, entonces, la verdad no había escuchado esto, pero me apena y me hace acordar de ese Ecuador en el que si tenías familiares militares o familiares de Policía Nacional, podías acceder a los supermercados de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas y adquirir bienes o artículos sin pagar impuestos. O sea, me recuerdas a ese viejo país donde había ciudadanos, donde no había ciudadanía, había estamentos y donde teníamos distintas categorías y donde el servicio público no funcionaba igual para todos. Entonces es una mala noticia. Pero hace poco en el registro civil un funcionario aprobó cobrarle por el pasaporte a la gente que quería sacar el pasaporte rápido un valor adicional, creo que era $150. Eso era como tener ciudadanos de primera y segunda categoría. Pues eso fue terrible y que fue un escándalo. Y por el escándalo el presidente tuvo que dar marcha atrás a eso. Sí. Pero uno habría pensado en ese entonces que pudo haber sido un evento aislado, que pudo haber sido una mala decisión de un funcionario público. Pero si me comentas que otra vez empezamos a tener prebendas particularistas de sectores específicos del sector público, ya la verdad es una mala noticia para el país. Es una mala noticia para el país. Bueno, y finalmente ya, Agustín, ¿qué esperamos para el próximo 2023 de nuestro país, de este gobierno? Verás, yo ya me he cansado de decir esto, pero uno tiene que aceptar que existen las elecciones, que cuando alguien gana las elecciones tiene que gobernar. Entonces, yo lo que le pediría al Ecuador del encuentro, al gobierno de Guillermo Lasso, es que cumpla su promesa de campaña, que cumpla su promesa del Guillermo Lasso de la segunda vuelta electoral, que consciente que no tenía mayoría en el legislativo, tenía que negociar sus posturas neoliberales más radicales, tenía que negociar sus posturas libertarias más radicales, y que tenía que sentarse a la mesa con las fuerzas políticas que ganaron las elecciones en la configuración de la Asamblea Nacional y generar acuerdos y pactos políticos abiertos, transparentes sobre la mesa, no que hoy denuncio a 5 asambleístas de Pachacutic de que vinieron a pedirme coimas, de que vinieron a pedirme puestos, de que vinieron a pedirme intercambios corruptos, y a los pocos meses, cuando se está votando el juicio político, los vocales de la judicatura, yo salgo a medios públicos y digo que he sido mal informado y que no me vinieron a negociar nada, y he solicitado a la Fiscalía que deponga todo ejercicio de investigación de esa denuncia que yo mismo hice. Entonces, yo lo que le pediría es eso, que cumpla la propuesta del Ecuador del encuentro, que lo cumpla con transparencia, que las negociaciones sean sobre la mesa, que se corte de tajo este ejercicio pernicioso de yo soy asambleísta de Pachacutic o de Izquierda Democrática o soy asambleísta del BAN y voy a votar por el gobierno porque me dieron la dirección provincial del Ministerio de Agricultura, porque a mi primo le dieron la proveeduría en la dirección administrativa de un hospital, porque mi otro pariente o mi otro amigo o mi otro colega o yo que sé qué es el gerente provincial de CNT. Quisiera que se acabe ese Ecuador de la prebenda
empiecen a haber acuerdos transparentes sobre la mesa y sobre todo que el gobierno acepte que está en una posición minoritaria en la Asamblea Nacional y que la única forma de que le pasen sus proyectos de ley es sentándose en la mesa a negociar, y negociar implica morigerar, modificar, bajar la fuerza, bajar la radicalidad de sus posturas más neoliberales. Claro, bueno, y lo que está pasando en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues es otra como evidente metida de mano de parte del propio Ejecutivo al sistema de justicia, aunque el presidente dice que él no ha metido la mano en la justicia, ¿no? ¿Cómo actúan estos jueces? Esto de alguna manera vemos que se crea otro conflicto y que no se resuelve nada, y el presidente sigue buscando apoderarse de todos los poderes del Estado. Sí, además, si es que algún proceso de toma de decisiones al interior de una función del Estado, que obviamente no es el Ejecutivo, puede ser el Legislativo o la función de transparencia y control social, si alguna decisión interna de esas funciones no le conviene al gobierno, entonces ahí sí el gobierno promueve acciones de protección para estallar, para interrumpir, para boicotear el funcionamiento de esas funciones. Entonces, yo aquí sí creo que hay que iniciar hay que ver qué abogada o abogado constitucionalista alumbra la vía, pero yo sí creo que hay que iniciar los mecanismos legales correspondientes para obligar a la Corte Constitucional a que se pronuncie. Porque aquí yo veo dos tesis que están confrontadas. La primera es que cuando hay una acción de protección de un juez de un rincón de la patria que se intromete en las funciones del legislativo o en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que la Corte tiene que pronunciarse es, hay que esperar que sea una instancia superior del mismo sistema de justicia, del mismo sistema de garantías constitucionales, el que revea o arregle o ratifique la decisión de su instancia inferior, o son las propias funciones del Estado las que tienen que prestar absoluta y total indiferencia a los actos ilegítimos de otros poderes del Estado. Y aquí la Corte Constitucional tiene que pronunciarse, porque si es que la vía es la primera, entonces el gobierno va a tener oportunidad de seguir incidentando otros poderes del Estado, ya sea el legislativo o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, van a tener que quedarse quietos, absolutamente quietos, hasta que otra instancia superior de la justicia decida sobre el fallo de primera instancia. Y si la opción es la segunda, y es que son las mismas funciones del Estado las que tienen que prestar absoluta indiferencia a lo que haga la justicia cuando se entrometen sus poderes, entonces van a tener un normal funcionamiento. Pero aquí esto amerita un pronunciamiento de la Corte. Agustín, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá el año que viene sea un año lleno, por lo menos, de mejores noticias de las que tuvimos este año. El Mundial fue un bonito paréntesis, pero cuando ya volvimos a la programación habitual, las noticias vuelven a entristecernos un poco. Que oxigenó un poco al gobierno, el Mundial. También, pero también siento que nos oxigenó la vida cotidiana. Estamos tan intoxicados de malas noticias que nos vino bien una pausa. Ojalá ahora el gobierno abra un poco, tenga una vocación más democrática el próximo año, negocie más con transparencia y nos vaya mejor a todos. Esperemos. Gracias, Agustín. Un abrazo. Agustín Burbano, sociólogo y analista político, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, un análisis de la realidad de lo que vive este Ecuador del alma.